Bueno, vamos a ver la parte 2 de lo que es la HIPAA. Ya la parte uno, que era la OSHA, era un poquito más de la parte biológica y física de la clínica. Este es un poco más de la protección de la información de salud con la que vamos a tener contacto todos los días. La palabra HIPAA también es una abreviación traducido al español, dice la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, HIPAA. Textualmente se los traduje. Es una ley que entró en efecto en 1996 y fue desarrollada con el único propósito de asegurar que la confidencialidad de los récords médicos, entonces, que era un poquito más con papel más que con electrónico, se respetara la privacidad de la información de los pacientes, ¿verdad? Era bien importante hacerlo. Ahora bien, el propósito central de la HIPAA es eso, la privacidad y seguridad de la información de salud personal de cada individuo. Entonces, eso es lo que más comúnmente se discute cuando uno habla de HIPAA, básicamente es la privacidad y seguridad de la información del individuo. Tiene que ver con derechos de privacidad. Ese es como el punto medular de la ley. ¿Quién la firmó en el 96? Tal vez algunos de ustedes no se recuerden porque fue ya hace bastante tiempo. El presidente Bill Clinton, hace mucho tiempo, el presidente Bill Clinton firmó la ley y esta ley requería que todas las entidades que tienen que ver con la información de los pacientes la protejan, cada quien haciendo el mejor esfuerzo en cuidar la privacidad y también proveerle derechos a los pacientes en su momento. ¿No? Es una ley federal que cubre a los individuos en los ambientes privados y en los ambientes públicos también. También cubre los 50 estados de Estados Unidos y los territorios americanos. Y también actualmente se aplica a la parte escrita, que ya es bien poquito, a la electrónica, que es la mayoría, y a las conversaciones entre proveedores o trabajadores de la salud o gente que tiene que ver con la información de salud. Y esta es la vía oral, ¿verdad? Cuando hablamos por teléfono, cuando hablamos en los pasillos, también nos aplica ciertas leyes que tenemos que ser cuidadosos, que no nos vayan a escuchar hablar de diagnósticos en público, todo eso. Entonces, la palabra que se va a mencionar mucho es la PHI. Esa es una abreviación también de lo que se llama la información de salud de los pacientes. El PHI son también información que se maneja todos los días. Es una información personal de salud de cada individuo. Entonces, es información pasada, presente y futuro. No porque pasó hace 2 años, no se le va a proteger a alguien esa información. Pasado, presente y futuro. Todo eso incluye el PHI. Algunas condiciones que son muy respetadas también son condiciones físicas, mentales de los pacientes, sus tratamientos médicos, su forma de pago y también les dije que aplica la parte escrita, electrónica y verbal. Cuando se determina muchas veces que un récord contiene PHI, se utiliza una lista como base se utiliza inicialmente esa lista para fundamento de la elección de qué sacar de la información y también el sentido común de uno, ¿verdad? Entonces, información que no tiene que ser compartida porque no viene al caso hacerlo, no hay que, no hay que incluirla. Entonces, cualquier cosa que defina a alguien de forma individual es un PHI. Y ya les voy a dar yo algunos casos de cuáles son los PHI de los que yo estoy hablando. La sección de la HIPAA, donde está la información con todo el listado, eh, por ejemplo, puede ser, ya se la voy a aquí adelante, creo que la tengo. Antes de llegar ahí, voy a decirle, hay un PHI que le van a ver que tiene una E al inicio y esta no. El de la E, que es electrónico. El PHI normal protege la información que identifica al paciente, como dije, pasado, presente y futuro.
El electrónico protege la información de salud en forma electrónica, que puede ser por vía email, correo electrónico, por vía fax, ya que tienen que ser encriptados toda esa información para que no se logre detectar si alguien la obtiene de forma irregular también. Y incluye todo lo que son computadoras, laptops o tablets de que estén siendo en uso los proveedores de salud. Acá les dejo algunos PHI para que vean. Nombres de los pacientes, sus direcciones, fechas que incluyen su fecha de nacimiento, la fecha del ingreso a un hospital, fecha de alta de un hospital, la muerte de ese paciente, teléfonos, números de teléfonos, números de fax, identificadores de dispositivos o números de serie, direcciones de correo electrónico, también son PHI para ese paciente, su número de seguro social, su número de récord médico, algún identificador biométrico que incluye, por ejemplo, si le han grabado la voz. Algunas aplicaciones ahora utilizan grabación de voz de los pacientes como para ayudarse el médico en la elaboración de un récord médico. Le graba su voz o utiliza una aplicación de grabado de voz. Cuando le tomen también huellas. Otra información que es protegida es los beneficiarios del plan de salud de ese paciente, alguna fotografía de rostro completo o parcial de su cuerpo que lo identifique plenamente. Hay algunas personas que son bien características, que tienen algún tatuaje en el cuerpo o que, digamos, tienen alguna cicatriz ya facial bien obvia, que todo el mundo, con solo verlo, ya va a saber qué es él o algo de nacimiento que lo haga él propio, también ahí ya se considera PHI, ¿verdad? Entonces, hay que proteger todo eso de manera muy, muy cuidadosa para que el paciente ejerce su derecho cuando se le respete su información. Números de cuenta también es otro PHI que se debe de proteger y cualquier certificado, número de licencia. La información de salud, como ven acá, se maneja de manera de va y viene, va y viene. Por ejemplo, hospitales me envían información a una nube, aplicación electrónica de nube para compartir información. Médicos primarios, médicos especialistas, centros comunitarios de salud, departamentos de salud local, especialistas, todos ellos también van y vienen con información en el día a día y hay que protegerla donde quiera que estén. El efecto de utilizar las leyes de privacidad de la HIPAA se ha visto reflejado que los proveedores, los planes de seguro o algunas entidades que trabajan con estos planes de seguro, que son lo que se llaman clearing houses. Estos son establecimientos mantenidos por bancos para reclamar cobros a cuentas de seguros médicos. Entonces, todas estas entidades que van a manejar información del paciente, tienen que implementar maneras seguras de salvaguardar la protección de esas PHI y saber en qué momento no deben de compartir información, ya que están haciendo uso de la ley de privacidad en cuanto al paciente, ¿verdad? Entonces, si podemos resumir en algo, ¿qué es la ley de privacidad? Básicamente es la ley que regula el uso y compartir la información protegida. Esa es una ley de privacidad, básicamente en pocas palabras. Entonces todo el mundo está obligado a protegerla, la ley de privacidad. Siempre recuérdense mantener la confidencialidad de la información privilegiada, que es aquello que nosotros vemos, hacer, escuchamos que hicieron o participamos directamente en ese cuidado de la salud, en una cirugía, en un procedimiento, en una clínica, todo eso. Esa es confidencialidad. Entonces es vital protegerla y se tiene que ser muy razonable en la compartida de la información y se utiliza como el logo lo necesario a saber, ¿verdad? Si yo no necesito saber algo de alguien, ni me lo diga, ni lo pregunto. Entonces lo necesario a saber es la información que se va a compartir
con los pacientes y con las entidades que requieren servicio. Acá tenemos entonces las leyes de seguridad, que aquí se refleja lo que uno hace todos los días. Cuando usted en la mañana llega al trabajo, obviamente va a tener acceso a una computadora. Inicialmente va a tener que usar un nombre de cuenta y una palabra personal, ¿verdad? Un PIN o una palabra clave, ¿verdad? Password. Eso hay que hacerlo muy confidencial, no hay que compartirlo con nadie porque se convierte en una llave que abre puertas. Entonces, el password, palabra personal, es suyo y de nadie más, no lo comparta con nadie. Tampoco el acceso a una información de salud no se comparte con nadie. Si yo tengo que salir de una habitación, tengo que cerrar mi computadora, no la puedo dejar abierta, aunque el paciente esté sentado un poco a distancia de mi computadora, o asumir que el paciente no sabe usar computadora, ¿verdad? Ah, no, el paciente ya, un paciente de edad, no, no creo que sepa revisar una computadora. Puede ser cierto que no sepa, pero por cuestiones de guía, de HIPAA, tengo que cerrar la computadora así me tarde yo 20 segundos, 10 segundos. Si voy a salir de la habitación, no la puedo dejar abierta. Estoy protegiendo la intimidad de la información de muchas personas, no solamente de la que tengo abierta, sino de muchas personas más. Entonces, ¿qué es la ley de seguridad? En este caso sería protegerla, dijimos la confidencialidad con el uso de palabras claves fuertes. También la forma de que yo transmita información tiene que ser también por vía segura, por métodos encriptados. No puedo utilizar mi teléfono personal para estar enviando mensajes de diagnósticos o fotografías. Oh, que muy largo el reporte de la biopsia. Mejor le tomo una foto y se lo envío al paciente, ¿verdad? No, no se puede hacer eso. Entonces, todo tiene que hacerse por canales seguros, manteniendo las reglas de seguridad en todo momento. Y todo el mundo está obligado a hacer. Otra cosa es si se utiliza un papel para imprimir un resultado, que luego ya se utilizó y ya no se va a utilizar ese papel. Tengo que asegurarme que ese papel con la información tiene que ser destruido, ¿verdad? Shred. Todos los lugares de trabajo tienen ya basureros o colecciones de papel con información de PHI que ellos se van a deshacer de forma segura en las empresas. Entonces, shred el papel, ¿verdad? Destruirlo de forma segura. Algunas áreas también van a necesitar que se dejen bajo llave si se guarda información ahí. Si hay alguna cámara que tome fotos, pero es institucional, no es mi cámara, también tiene que quedar bajo llave y en una habitación bajo llave. Son doble llave, ¿verdad? Esos son algunos de los criterios de seguridad que se pide en las reglas de seguridad. ¿Qué violaciones pueden pasar o qué castigos? Eh, el mínimo. Ahí dice $100 por violación en casos donde la entidad no estaba sabedora de que pasó algo, aún haciendo cumplimiento de las leyes HIPAA a cabalidad. Cada récord individual comprometido se considera una violación individual y podría ser castigado con $100 de violación, ¿verdad? En los casos de que la empresa no ha hecho ningún esfuerzo en corregir sus métodos de protección, entonces cada situación de negligencia, ya que no se hizo esfuerzo por corregir la seguridad de la empresa, son $50,000 por violación, ¿ve? Eso es individual. O sea, se hace bien oneroso. Entonces, mejor soy cuidadoso y no me veo en la situación extrema de estar pasando estas situaciones muy, muy amargas, ¿verdad? Vamos a ver también los derechos de los pacientes pues, de manera rápida para que vean que también ellos tienen derechos y cuáles son. Voy a compartírselos ahora con ustedes. Estos derechos siempre están accesibles en la primera visita de los pacientes, se le da una copia. También se le ponen los derechos en las áreas públicas, en las áreas de espera, en las paredes. A veces están los pósteres donde están todos los derechos. Cuando se le entrega una copia a un paciente del derecho, se le da una hoja de que firme que es recibido, con fecha y hora, y firma él que se le entregó una copia original.
Algunos de los derechos se los voy a mencionar así de manera general. Por ejemplo, tiene el paciente derecho a recibir tratamiento, no se le puede negar tratamiento a nadie. Y no puede haber discriminación de raza, de color de piel, religión, género, origen nacional, si es disability o no, o la fuente de pago. También tiene que el paciente tiene derecho a tener información del nombre y la posición del doctor el que lo está viendo en el hospital. También tiene derecho a recibir información del tratamiento que va a recibir y aceptarlo en forma voluntaria. También derecho a la confidencialidad de una estancia hospitalaria, a recibir copia de su expediente sin cargo económico, pero si se le hace un cargo económico tendría que ser un cargo razonable, una cuota razonable, ¿verdad? También tiene derecho a recibir tratamiento sin temor a represalias si él se queja. ¿Verdad? El paciente se puede quejar y el hospital está en la obligación de responderle a él por qué pasó eso en forma escrita si él así lo decide, ¿verdad? Entonces, siempre en los hospitales hay una oficina de representante al paciente que puede ayudarle a los pacientes a hacer quejas. Recibir también tratamiento del dolor, y puede también dar regalos anatómicos, que son donaciones de órganos, y él lo puede hacer expresamente a través de una nota o de una tarjeta que dice que va a donar órganos. Órganos o tejidos. Estos derechos los puede asumir de forma previa, lo que se llama deseo de vida. Cuando un paciente firma un documento que expresa su deseo en caso de una enfermedad terminal o un accidente mediante él ya no pueda tomar una decisión después de ese accidente o enfermedad terminal, él pone un deseo de vida que puede ser un poder de abogado, nombrando a otra persona como un proxy de un cercano a su salud, un proxy, y él podrá tomar decisiones en su nombre, ¿verdad? Cuando ustedes estén también como asistente médico, puede ser que les va a tocar hacer el consentimiento informado. Para que sepan, hay tres tipos de consentimiento informado. El primero es el implícito, el expreso, el segundo. Pero el implícito es aquel que el paciente hace cuando decide hacer una visita a una clínica. El expreso es cuando lo expresa en forma verbal o escrita. Y el informe de consentimiento informado es aquel que involucra más información, donde se le da riesgos, por qué, el propósito del tratamiento, si hay alguna alternativa y el riesgo de decir no. Cuando el paciente sabe todo eso y toma una decisión voluntaria, entonces firma una hoja que se llama consentimiento informado. Cuando alguien va a recibir una transfusión, no solamente le van a decir de forma verbal, mire, le vamos a poner sangre porque su hemoglobina está de 6. Sí es cierto que lo necesita de una indicación médica, pero necesita también firmar un consentimiento que está de acuerdo. Aquí les dejo nuevamente la protección del récord electrónico. Ya lo habíamos hablado previamente de la protección de las claves, de no dejar la pantalla de la computadora visible a otros, ¿verdad? No compartir las palabras claves con nadie y cerrarla cuando salga de la habitación. Alguna de las cosas. Todo eso es importante hacerlo de de manera usual, de manera continua, sin excepción a la regla, tengo que hacerlo siempre. Ahora, ¿podría haber información que se suelte de manera sin saber? Sí, pero casi siempre involucra un error humano. Lamentablemente siempre hay como que alguien bajó la guardia y de esa manera se compartió información de manera sin querer, ¿verdad? Entonces, recuérdense que las conversaciones confidenciales mejor hacerlas el proveedor con el paciente en una habitación con puertas cerradas, si quiere estar bien seguro que no los van a escuchar. No hablar muy fuerte, las paredes acá son muy delgadas, a pesar de que algunas clínicas ponen unos sonidos que les llaman sonidos blancos para medio disipar las conversaciones adentro de las habitaciones. Sí, puede ser que siempre se escuche si una persona habla muy fuerte, ¿verdad? Hay que hablar con tono bajito, no muy fuerte, especialmente si está compartiendo información privada. Lugares públicos no son buenos para compartir información porque de forma no autorizada alguien puede pasar cerca, ver un dispositivo médico, un resultado en papel.
o escuchar una conversación, ¿no? Si ustedes ven, el lugar más frecuentemente de violaciones son los elevadores. Aquí ven a estas dos personas hablando de un diagnóstico y otra persona cerca de ellos, a menos de 3 pies, con un teléfono abierto y oyendo todo, ¿no? O en los pasillos que se comparte información. Entonces, siempre recuérdense, aquí les dejo esta información final, que es como el cierre de lo que es la JIPA, que dice siempre hay que estar sabedor, atento, dónde estoy, con quién estoy o quiénes están alrededor mía, qué información se puede ver o escuchar, si yo la digo un poquito fuerte, cómo puedo hacer para minimizar de forma incidental que me oigan o que me vean algo, cómo puedo hacer para que no se pueda ver nada o escuchar. Siempre, ¿verdad? Siempre, siempre. También cuando tengan información PHI, asegúrense que también se necesite saber solo lo básico, lo necesario a saber, el mínimo nivel necesario y cómo hacerlo de forma segura, efectiva y eficiente, ¿verdad? Con los colegas que ustedes van a estar trabajando. Como estudiante o como recién contratado en una empresa, no se vean en la tentación o curiosidad de ver cuadros clínicos de pacientes que son amigos suyos o que ahí está la mamá de un amigo y quieren saber qué tratamiento le están dando a la mamá o por qué ingresó un paciente hace poco a un hospital si el paciente es muy secreto y no cuenta nada. No se sientan como curiosos a ver un cuadro de un paciente, ¿verdad? Todo queda en huella electrónica y mejor no hacerlo, ¿verdad? Acceder a porciones de los récords médicos que por necesidad necesitan entrar ahí. Muchos récords actualmente, si son como con información psiquiátrica, están protegidos y le advierte a uno la máquina cuando va a entrar a ese paciente. Uno hace un clic en una fecha, le da una advertencia que le dice récord privado. Usted siempre puede entrar, pero tiene que demostrar qué relación tiene con ese paciente. Soy el primario de él, soy el especialista de él, o estoy sacando información para un tratamiento. Caso contrario, sería como una violación HIPAA, porque si usted no tiene nada que ver con ese paciente que tiene un récord psiquiátrico protegido, sí sería una violación HIPAA segura, ¿verdad? Entonces, accedan solo a la zona donde tienen que ingresar y lo necesario a saber. Entonces, es esencial que todo el mundo que tiene acceso a PHI esté siempre atento de sus entornos. Ese es el mensaje que les dejo y proteger la información de los pacientes, ¿verdad? Bueno, esto es lo que les traía esta noche. No sé si tienen alguna duda o comentario. Ok, pues bueno.